Génesis 1:31 es el primer libro de la Biblia. Así es que me contestan amén cuando ya lo tengan. Amén. Bien, dice de la siguiente manera: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por una tarde más, por un sábado más que estamos aquí. Queremos, Señor, que en esta tarde seas tú que nos hables. Señor, prepara nuestros corazones, quita, Señor, toda distracción, que podamos estar atentos a tu voz y que podamos ir todos llenos y edificados de tu presencia. Gracias, bendito Señor. Me dispongo aquí, me despojo de mi carne, Señor, para que seas tú que utilices mis labios y que puedas hablar a todos acá, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. Volvemos a leer y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El título de este mensaje es un proyecto soberbio. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Esto está soberbio, dicen ustedes. ¿Pero qué quiere decir? No soberbio de rebeldía, ¿verdad? Porque nosotros conocemos ese soberbio, que este niño es bien soberbio, bien rebelde, bien malcriado. No estamos hablando de ese soberbio. Estamos hablando de un proyecto soberbio, de un proyecto grande, inmenso, incomparable. De eso estamos hablando. Quiero decirles de que Dios, Él se dedicó también a realizar este proyecto. Pero como siempre, hay algo que tiene que arruinar las cosas buenas. Yo no sé si ustedes les han dado alguna vez ese plato de sopa y está bien rica, tiene todos los ingredientes, más que es la sopa favorita de usted, no sé, la sopa de patas, no sé qué tipo de sopa la que a usted le gusta, pero tiene todos los ingredientes y usted está ahí saboreando esta sopa. Y de repente viene y ¿qué sucede? Sale un pelo. Y un pelo bien largo, ¿verdad? Y usted dice, ay, se la sigue tomando. No, ¿verdad? Le da asco, ¿verdad? No se la sigue tomando. Entonces, ¿qué sucede? Arruinó ese momento tan especial que usted tenía de estarse saboreando esa sopa. Y se le fue el hambre, ¿verdad? Porque vio ese gran pelo ahí. Entonces arruinó todo ese momento y que usted estaba saboreando esa sopa. Pues lo mismo pasó con ese plan o ese proyecto perfecto, ese proyecto soberbio de Dios. ¿Y cuál fue ese proyecto? El proyecto de la creación. Antes de hacer alguna actividad, le dicen a usted en el lugar donde estudia, te vas a hacer un proyecto y quiero verlo por escrito. Eso quiere decir que usted va a mostrar el plan de qué va a hacer, qué materiales va a utilizar, cuál va a ser el tema. Entonces usted lleva todo preparado antes de ejecutarlo. Dios también así fue, ¿verdad? Él le dedicó tiempo, creatividad, amor para realizar su proyecto, el cual se vio afectado ¿por qué? Por el pecado. Dios realizó con gran esmero su proyecto y lo primero que hizo fue ordenar las cosas. Él vio que todo, dice ahí en el Génesis 1:1, que todo estaba desordenado y vacío. Vino Dios y dijo, aquí voy a hacer que haya luz, porque está oscuro, que haya luz. Así como cuando usted viene y va con su familia y tal vez hay un terreno así, planito y bien grande, y dice, ¿qué harías tú si te regalaran este terreno? Ahorita piensa, ¿qué harías tú si te regalaran este terreno? ¿Qué construirías allí? Uno me puede decir, yo construiría un gran edificio, yo construiría la casa que siempre he soñado,
Yo construiría quizás alguna clínica porque quizás en mi comunidad no hay. Tú tienes diferentes ideas de qué es lo que harías, pero en tu mente te estás imaginando ahorita qué harías y cómo lo harías. ¿Cómo sería esa tu casa que quieres hacer ahí? ¿O cómo sería tal vez algún centro de diversión? ¿O qué es lo que tú construirías ahí? Pues también Dios se puso en ese momento. Él vio todos vacíos y desordenados y se puso a pensar, aquí necesitamos luz. Y se hizo la luz, ¿verdad? Y así, Él fue ordenando todas las cosas. Fue planificando cronológicamente todo lo que hizo. ¿Ustedes creen que Dios no tenía el poder para poder solamente levantar su mano o un dedo, qué sé yo, y decir, hágase todo? ¿Y hacerlo en un momentito? Claro que podía hacerlo. Su poder es inmenso. Él es el Dios todopoderoso y no hay comparación. Él lo pudo haber hecho, pero no lo hizo así. ¿Cuántos días ocupó Él para hacer su creación? 7. 6. 6 días ocupó. Y el séptimo, dice la palabra de Dios, lo santificó y lo dedicó a descansar. Por eso es que nosotros el séptimo día, que lo celebramos domingo, lo tenemos para adorar a Dios, mañana y tarde, porque es un día completamente dedicado a Dios. Entonces, Él ocupó 6 días, Él se planificó cronológicamente, o sea, dedicó un tiempo definido. El primer día vino y dijo, voy a hacer el día y la noche. Él dedicó todo un día, y dice la palabra de Dios que para Él un día es como 1000 años. ¿Imaginas? Y si un día es como 1000 años, y Él ocupó un día para hacer el día y la noche, ¿cuánto tiempo, cuánto esmero puso Él en hacer eso? ¿Se pueden imaginar? ¿Con qué amor vino e hizo el día y la noche? Y después vino el segundo día, hizo el cielo, separó las aguas e hizo el cielo. Otro día hizo solamente eso, el cielo, otros 1000 años, ¿verdad? Quizás, ¿ya? Después vino y ¿qué hizo? Separó el agua de la tierra y le puso el límite al mar. Otro día hizo esas 2 cositas. Y así fue haciendo toda su creación hasta que llegó el 6.º día, que hizo al hombre y también le hizo a la mujer, ¿verdad? Y ese día. ¿Con qué dedicación, me pregunto yo? Imagínense, ¿con qué dedicación Dios ha de haber hecho todo? Ha de haber tomado ese tiempo para hacer al hombre, para venir a la tierra y tomar un poco de lodo y empezar a formar ese muñequito, poniéndole sus manitas, su cabeza, todas las partes del ser humano, verlo allí y después darle el soplo de vida, porque Él respiró en la nariz, ¿verdad?, del muñequito y le dio vida. ¿Con qué amor lo habrá hecho Dios a Adán para dedicar un día completo a eso? Bien, solo quiero que ustedes se fijen que Él, toda la dedicación que tuvo para hacer su creación, separó a los animalitos por géneros, por especies, al igual que las plantas. No todos los árboles son iguales, hay árboles de diferentes frutos, naranja, mango, guineo, no todos son iguales. Hay diferentes especies de animales, ¿verdad? Y todo eso Dios lo hizo para ponerle color a cada cosa. ¿Cómo es que Dios viene y le puso a las plantas que sean verdes? Hay hojas de todos colores, hay hojas rosadas, hay hojas amarillas, hay florcitas de todos colores. ¿Por qué el Señor vino y le puso esos colores a esa creación? Dios es un Dios creativo y se tomó todo el tiempo para eso.
para venir y crear especies, géneros de animales, para ponerles colores, para colocar los animales acuáticos allí. Por eso se llaman acuáticos, porque están en el agua. ¿Por qué no los hizo que podían estar en los dos lugares, que podían hasta volar? ¿Por qué no hizo una sola especie que pudiera estar en todos los lugares? No lo hizo así. Separó animales que podían volar, que podían vivir allá, como el águila arriba en las peñas. Hizo también animales que se arrastraran, que vivieran en la tierra, animales que vivieran en el agua. ¿Por qué se dedicó él ese tiempo a separar la especie de animales? ¿Por qué lo hizo? Él estaba creando algo inmenso, algo de sus manos, algo maravilloso. Pero después de eso, cuando ya hizo al hombre, vino y lo colocó como administrador del huerto de Edén. Lo hizo a su imagen y semejanza, pero también lo hizo para que cuidara su creación. Necesitaba alguien que le ayudara aquí en la tierra, y ese fue Adán. Imagínense qué bonito que Adán, dice allá en Génesis 2:20, si quieren lo buscamos, Génesis 2:20, solo denle la vuelta a la paginita, y ahí dice en el 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán, ¿qué hizo? A ponerle nombre a todos los animales. O sea que si tenemos aquí un caballo, ¿quién le puso caballo? Adán. Adán, ¿verdad? Él le puso caballo, él le puso el pez, le puso pez, ¿verdad? Pescado, nosotros le decimos pescado cuando está afuera, ¿verdad? Pero él le puso nombre a la cebra, al elefante, a todo lo que nosotros conocemos. Adán se lo puso, ¿verdad? Él vino y tuvo tiempo bastante, ¿verdad? Suficiente para poderle poner nombre a todos los animales y también a las plantas, ¿verdad? También vino y labraba la tierra, la limpiaba, la preparaba, porque antes la tierra producía sola prácticamente, ¿verdad? Porque estaba bendecida por Dios. Entonces él solamente la preparaba para que siguiera produciendo y la cuidaba y estaba pendiente de todo ello. Pero Dios, ¿hasta dónde llegó el amor hacia Adán? Que lo observaba y decía: Adán está solo. Todos los animalitos tenían su pareja, todos tenían su pareja, pero Adán no la tenía. Entonces, ¿qué dijo él? Haré ayuda idónea para él, ayuda fuerte, eso quiere decir idónea, ayuda fuerte para él. Ahí es donde conocemos la historia, que viene y durmió a Adán y lo sacó de una costilla, le sacó a Eva, ¿verdad? Y ya estaban los dos juntitos ahí, entre los dos pues cuidaban todo. Pero quiero decirle que eso era tan maravilloso que no había necesidad de tener ese esfuerzo para trabajar. Si ellos tenían hambre, qué galán, ¿verdad? Porque estaban todos los árboles. Solo había dos que no podían tocar ellos. ¿Cuáles eran? El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y los dos estaban en el centro del huerto. Son los únicos dos que no podían tocar. Vino Dios y les hizo esa observación, que ellos podían comer de todo, menos de esos dos árboles, no lo podían tocar. Entonces, qué galán que ellos tenían hambre, solo llegaban y cortaban una naranja, ¿verdad? Y bueno, en fin, todo lo que querían ahí estaba a la mano. No necesitaban tener ese esfuerzo de trabajar y ganarse la comida con el sudor o trabajar, ¿verdad? Y tener esa alimentación. No, porque todo estaba ahí en el lugar. Dios venía todos los días, bajaba y platicaba con ellos. Ahí estaba, lo llegaba a visitar y se comunicaba con ellos. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Que Dios se nos apareciera aquí y se pusiera a platicar con nosotros así
y lo pudiéramos ver. ¿A cuánto les gustaría eso? Amén. Sería maravilloso que Él viniera aquí y verlo y platicar con Él así como platicamos con nuestros amigos. Pues así bajaba Él al huerto a platicar con Adán y Eva. Todas las tardes llegaba a platicar con ellos. Fíjense bien todo lo que les estoy diciendo. El proyecto maravilloso, el proyecto soberbio de Dios, todo lo que Él hizo, con qué amor, con qué dedicación, con qué esmero Él vino e hizo cada detalle de la creación, todo lo que existe. Ay, pero ¿qué pasó? Apareció el pelo de la sopa, ¿verdad? ¿Sabe qué pasó? En Génesis 3, 1, 5, leámoslo. Génesis 3, 1, 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el pelo de la sopa, ¿verdad? Ese personaje que vino y arruinó toda la creación y todo lo que Dios hizo con el pecado. ¿Qué pasó? Ellos desobedecieron, Adán y Eva desobedecieron. Dios les había dado una instrucción, ellos desobedecieron. El diablo astuto vino y los engañó, cambió las palabras de lo que Dios le había dicho. Así como es de astuto para engañarnos a nosotros cuando quiere que nos perdamos del camino correcto. Nosotros sabemos que hay cosas que le agradan a Dios y cosas que no le agradan a Él, pero nosotros insistimos en hacer lo que no le agrada a Él. Y el diablo es astuto para tenernos ahí cegados. Pues así sucedió con Eva. La serpiente nos engañó y ellos entonces desobedecieron y sí tomaron de ese fruto y comieron de ese fruto. Ahí se vino y se arruinó ese proyecto perfecto de Dios, porque entonces entró el pecado a la humanidad por una desobediencia. ¿Y qué pasa con el pecado? Nos trae consecuencias duras a nuestra vida. ¿Qué pasó después de que Adán y Eva vinieron y desobedecieron a Dios? En primer lugar, se separó la comunicación con Dios. Dios vino y los buscaba, pero ellos ¿qué hicieron? Ellos se escondieron porque tenían vergüenza, se descubrieron que estaban desnudos. Para ese entonces ellos eran inocentes. Ellos podían andar tranquilamente desnudos como dos niños de 2 años que pueden andar ahí desnudos y no les da vergüenza porque son niños, son inocentes. Así eran ellos dos. No les daba vergüenza porque eran inocentes. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, entonces sí se descubrieron que estaban desnudos y les dio vergüenza y se escondieron cuando vieron y escucharon la voz de Dios que los andaba buscando y ellos se habían escondido por vergüenza. Entonces ahí se rompió la comunicación del hombre con Dios por el pecado. Después que sucedió, vino la vergüenza, ¿verdad? De ahí, ¿qué pasó? Vino Dios y le dijo a la mujer que se iba a multiplicar, pero con dolor. Me pregunto yo, ¿cómo habrá sido si ellos no hubiesen pecado? Si ellos no hubiesen desobedecido, ¿cómo habrá sido la multiplicación? Sea realmente que hubiéramos tenido nuestros hijos, las mujeres,
porque los hombres no pueden, ¿verdad? Pero me imagino yo que las mujeres tuviéramos nuestros hijos sin dolor. Sería buenísimo, ¿verdad? Pero tener unos dolores como esos son tremendos, horrendos. Pero esa fue la maldición que obtuvo la mujer por haber desobedecido, ¿verdad? A lo que Dios había dicho. ¿Qué más dijo Jehová Dios? La tierra quedó maldita. Antes no habían espinos, no habían plantas con espinos, ni había tampoco esos cardos. No existía eso, pero eso salió en señal de que la tierra había sido maldecida por el pecado. O sea que yo me imagino que Dios se molestó, se enojó, se debe haber molestado, ¿verdad? Por ver de que él tanto esmero y en un ratito todo se vino abajo, ¿verdad? Esa gran creación de Dios. ¿Qué más sucedió? Le dijo al hombre que con el sudor de su frente iba a trabajar para obtener alimentos. A Adán le tocó entonces trabajar con el sudor de la frente y hacer que esa tierra produciera después de estar maldita. O sea que ya costaba que diera ese alimento. Tenían que trabajar el doble. Porque antes bien galán, ¿verdad? Solo venían y agarraban lo que querían. Hoy no, tenían que trabajar duro para obtener ese alimento, y así es hasta la fecha. Porque dice otra parte de la Biblia que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces si el hombre no trabaja, no come. ¿Y qué tiene que trabajar duro cuando tiene familia, verdad? Entonces podemos ver que eso es cierto hasta la fecha. También, ¿qué sucedió? Los sacó del Edén, probaron el exilio. Dios los sacó del huerto y puso 2 ángeles ahí en la entrada del huerto para que no volviesen. ¿Qué dijo Dios? Que los iba a sacar porque no vaya a ser así como ellos tocaron ese árbol del bien y el mal. También viniesen y tocaran el árbol de la vida. Nosotros tenemos vida eterna, pero por otra situación que ya vamos a ver. Pero ¿qué sucede ahí en ese momento? Realmente quedamos muertos con esa desobediencia, porque Dios había dicho que moriríamos si ellos desobedecían y tocaban el árbol. Para ese momento Dios ya nos había condenado a muerte. Muerte, ya les había explicado yo que hay 2 clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Y esas 2 muertes son las que nosotros adquirimos en ese momento por esa desobediencia de Adán y Eva, la muerte física y la muerte espiritual. ¿A causa de qué? De este pecado y de esta desobediencia. Pero ¿qué pasó después? No nos íbamos a quedar así, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, imagínense en sus colegios cuando están estudiando, los que están estudiando o los que han estudiado alguna vez? Imagínense cuando les dice, van a hacer un proyecto y usted hace una maqueta y usted se esmera con la maqueta. Todos saben qué es maqueta acá, ¿verdad? Se esmeran con la maqueta, hacen una gran construcción ahí y les ha costado dinero porque eso es carísimo. Entonces vienen y entre todos han puesto dinero para hacer esa maqueta. Y viene la exposición, ¿verdad? La feria de ciencias que le dicen, o la expo, ¿verdad? Entonces llevan su maqueta.